Bueno, chicos, hoy vamos a ver combinación con repetición. Bien. Vamos a primero analizar un ejercicio. Son los ejercicios de la guía, así que si tienen la guía a mano, que están explicados ahí, eh, lo pueden seguir con eso. ¿Bien? Discúlpame, Maxi, ¿puede ser que la guía que mandaste hoy lo que hicieron es agregarle ejercicios? Porque algunos los teníamos, ¿puede ser? Sí, a la guía que era práctica le agregamos unos cuantos más para que tengan para practicar y ya para que también les queden para el final, para que practiquen. Eh, Igual me refiero que vamos a trabajar ahora con la guía teórica, ¿bien? Es el que empieza con el ejercicio de los posibles reordenamientos de la palabra todo. ¿La vieron ahí? Sí, la tenemos. Sí, acá Genial. está. Bien, entonces, supongamos que nos piden hallar todos los reordenamientos de la palabra todo. ¿Bien? Esto, si nosotros lo quisiéramos hacer con las fórmulas que ya conocemos, ¿a qué fórmula correspondería? ¿A qué combinatoria? ¿Y una permutación sería? ¿O Una permutación. vos Perfecto. querés ir a ver todas las posibles anagramas de todo? ¿Es así? Los posibles anagramas de todo correspondería a una permutación. ¿De cuántos elementos? Yo diría de 4, pero el tema es que se repiten 2. Ahí a mí me generó una duda. Eso también es un ejercicio. Ahí Sí, está. en la palabra azúcar y en los números. Habían, claro, dos Exacto. infiltrados ahí, el 6 y el 7. Bien, entonces, si tenemos la palabra todo, correspondería, con lo que ya conocemos, a una permutación de 4 elementos. Que si esto lo resolvemos, nos daba 24, ¿no? Sería, vamos a poner todo completito, sería 4 factorial, que esto sería 4 por 3 por 2 por 1, y esto es igual a 24. ¿Cuál es el problema acá? Esta O se repite 2 veces, entonces, supongamos, permítanme, yo voy a escribir un par de ordenaciones, pero les voy a poner con diferentes colores las O, así las identifican. Una posible ordenación sería que yo ponga esa O en celeste primero, y después la O en violeta. O la O violeta primero, y después la O celeste, ¿no? Claro, pero seguiría diciendo la misma palabra, ¿vale eso? Sigue diciendo la misma palabra. No, tenemos que sacarlos. Es más, pongamos otra ordenación posible. La palabra TD, ponemos primero la O celeste y después la O violeta. Son posibles reordenaciones. Siempre, como estamos viendo acá, se van repitiendo de a dos, ¿no? Y así hasta completar los 24 casos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como estas O se están repitiendo, hay que sacarle algo. ¿Y cómo le sacamos ese algo? ¿Cómo podemos encontrar todas las posibles ordenaciones que pueden tener estas O? Sacándole las dos O. O sacándole uno, ¿no? Un factor. ¿O no? ¿Está mal? ¿Cómo sacábamos? ¿Se acuerdan que Restando un agregábamos? factor. ¿P4 Claro. menos P1 o está mal? No, ¿se acuerdan que nosotros Dividiendo. agregábamos? Ahí está, ahí va. Agregábamos casos con la multiplicación, pero sacábamos, cuando había un i, con la división. Pero ¿qué le estamos sacando con la división acá? Que esté la O primera, la O celeste primera y la O segunda, violeta, o que esté la O violeta primera y la O celeste segunda. ¿Eso a qué combinación, a qué combinatoria correspondería? ¿Y una variación o estoy mal? Acá en nuestro caso, en este caso sería, tenemos dos elementos y lo estamos agrupando de a dos. Entonces, correspondería a una permutación de 2, ¿no? Acá en la permutación de 4 A ordenamos 4 todas las le palabras. sacamos 2.
Ahí está. Tendremos que hacer una permutación de 2 que corresponde a 2 factorial. ¿Bien? Y tendremos que sacárselo a esto. Entonces nos va a quedar 24 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿O más o menos? Sí, está bien. Discúlpame, ¿por qué 24 sobre 2? No es 2... por el 2 factorial. Está bien, ya está, lo resolví. Factorial, te queda 2 por 1. Por eso. Bien. Entonces nos quedaría algo así. Si esto lo resolvemos, me va a quedar 12, ¿no? Sí. Bien. Ahora tratemos de hallar entre todos la fórmula general para poder llegar a este resultado. Sería una permutación con repetición, porque uno de los elementos, o más pueden ser, se repiten, agrupados de a n, ¿no? La repetición se puede escribir con el apóstrofe acá arriba, o también se puede escribir permutación con repetición, con una R. Es lo mismo, en realidad, lo que ustedes prefieran. Yo lo pongo con el apóstrofe porque es un poquito más rápido como de escribir, ¿bien? Es una permutación con repetición, agrupados de n elementos. ¿Y eso va a ser igual a quién? Bueno, arriba tenemos, ¿quién? La permutación con todos sus elementos, Total. ¿no? ¿Cómo? Digo, del total, justamente. Del total, o sea, del total de los elementos, de n. Entonces arriba, en el numerador, ¿qué pondríamos? 4 factorial. 4 o n factorial, porque el 4 corresponde al n, ¿no? Sí. Al n factorial. Y abajo lo vamos a dividir, le vamos a sacar los factores que se repiten. En este caso se repiten la O 2 veces, por eso le sacamos un 2. Pero si hubiésemos tenido otra palabra, que por ejemplo se repitiese, no sé, la A 3 veces, la O 2 veces, y tuviésemos todos factores sueltitos como la T y la D, que se repiten una sola vez, bueno, tenemos que sacarle la permutación de 3 y la permutación de 2, porque la A se repitió 3 veces y la O 2. Sí. Entonces, lo que denotamos acá es, bueno, a ver, ¿cuántos factores se repiten? Si vamos a sacar el factor que se repite, la cantidad de veces que corresponda, ¿no? Siempre con sus permutaciones. Así hasta llegar al total de n sub k. Ahora la vamos a ver bien a esto, así que no se preocupen. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta sería nuestra fórmula general de permutación con repetición. Me lo voy a anotar acá arriba. Permutación con repetición de n factorial 2d. A ver, avísenme cuando pueda borrar. Acá seguirían las ordenaciones, ¿no? Tendremos que hallar las 24, no es que son solamente esas 4. Por las dudas, lo claro. Bien, ¿puedo borrar algo ya? Sí, por mí sí. Por mí sí también. Yo igual le saqué una foto para que no haya copiado. Genial. Esto igual lo tienen recontra bien explicado en la guía que les mandé. Pero bueno, es para que lo vayamos siguiendo todos los pasos juntos. Perdón, ahora. Maxi, en la Sí. sección general faltarían por ahí los parámetros que van también
n, y después va n sub 1, n sub 2, se van poniendo en la expresión general. Claro, acá, sí. Permutación con repetición de n elementos, con n sub 1 que se repite tanto, n sub 2 que se repite tanto, así, ¿no? Claro, n sub 2, n sub 3 hasta n sub k. Se pone eso. Voy a anotar acá, así. Permutación, repetición de n, que se repiten en n sub 1, n sub 2, hasta n sub k. Bien, entonces, supongamos que queremos todos los posibles anagramas de la palabra ferrocarril. Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero contar el total de nuestro n, ¿no? ¿Cuáles son todos nuestros elementos? ¿Cuántos son? 11. 11, perfecto. Entonces nuestro 11 Sí, 11. es igual a 11, ¿bien? Nuestro n es igual a 11. ¿Hay elementos que se repitan? Sí, hay 1 4 veces. 1 cuatro veces, la r. Entonces podríamos decir que nuestro n sub 1 es igual a 4, porque se repite 4 veces. Y después todos los demás elementos, la f, la e, la o, la c, la a, la i, la l, se repiten una vez. Entonces podríamos anotarlos acá también, ¿no? Podemos decir n sub 2 es igual a 1, n sub 3 es igual a 1, y así hasta completar los n, ¿no? Entonces, si nosotros lo queremos sustituir en nuestra ecuación general, ¿cómo nos quedaría? Sería una permutación con repetición de ¿cuántos elementos? Discúlpame, Maxi, vos al n sub 2, n sub 3 son todos los elementos que no se repiten ahí, porque los pones uno es porque no se repiten. Claro, aparecen solamente una sola vez. Se pueden escribir como no, porque nosotros si después lo reemplazamos en la fórmula, esto nos queda por 1 factorial. Y 1 factorial es 1, y yo si divido por 1 me va a seguir quedando ese resultado. Así que, medio como que Correcto, afecta. es para un mejor desarrollo. Claro, sí, sí. Exacto. Entonces sería una permutación con repetición de ¿cuántos elementos dijimos? 11. De 11 elementos. Y ese 11 se repite, hay elementos que se repiten de ese 11, ¿no? En este caso sería, se repiten 4. Bueno, y después acá escribiríamos 1, 1, 1 hasta completar estos 11 justamente. De 4, 1, 5, 6, 7, 8. Bueno, y así seguiríamos, ¿no? Hasta el 11. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra fórmula general? Va n factorial. Entonces arriba, 11 ¿a quién ponemos? factorial, el 11 factorial sobre 4 factorial por 1, 1, 1. 4 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial, así hasta completar los 11, ¿no? Entonces, si esto lo desarrollamos, me va a quedar 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, factorial, todo sobre 4 factorial, ¿no? No tiene sentido que siga desarrollando esto porque se va a simplificar con el 4 factorial de abajo. Entonces, simplifico, y los unos, bueno, los unos siempre me van a dar 1, como estamos charlando hasta ahora. ¿Bien? Y nos queda solamente hacer la cuenta esta, 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, que esto nos va a dar
el resultado de 1.663.200. Entonces, quizás en la ordenación, en los posibles anagramas de la palabra todo, podíamos encontrar los 24, pero imagínense hacer 1.663.200 ordenaciones. No terminamos más. Qué suerte que existe la combinatoria. Claro. Entonces, a ver, déjenme borrar esto de acá arriba. Y vamos a poner algunos aspectos que nos van a servir para identificar cuando estamos frente a una permutación con repetición. Permítanme abreviarlo así. Entonces, acá en las permutaciones con repetición, y esto es muy parecido a lo que ya vieron con Valen la vez pasada. ¿Nos importa el orden o no nos importa el orden? Sí, No. Sí importa. Sí nos importa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la palabra, de los anagramas de la palabra todo, esta ordenación era diferente a la ordenación T de O. No era lo mismo. Entonces, sí nos importa el orden. Borrar la puerta, no se conte tanto. Díganme, ¿puedo borrar la parte de acá del ejercicio? Sí. Sí. Genial. Bien. Estoy reordenando todos los elementos o tomo un grupito de los elementos que tengo. o tomas todo. El grupo. Tomo todos. Tomas todo. Hago todos los anagramas posibles con todas las letras de la palabra que estoy yo formando, ¿no? Entonces, tomo Todos los elementos. todos los N, vamos a poner, ¿bien? Y bueno, como es con repetición, se repiten algunos elementos, algunos N, ¿no? Bien. Esto que estoy poniendo yo acá, que lo voy a hacer con cada combinatoria con repetición que tengamos, al final, que fíjense que también lo hizo Valen, al final de la guía van a tener un cuadrito que está súper bueno para identificar a base de preguntas si estoy frente a una permutación, a una combinatoria, a una variación, con o sin repetición. ¿Bien? Puede ser que la tengamos en la última página, el cuadro resumen de combinatoria, ¿es eso lo que vos hablás? Sí, es eso, es justo la última página. ¿Bien? Entonces, si hicimos permutación, ustedes, ¿qué creen que va a seguir a continuación? Variación. Una variación. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. Entonces, si antes estábamos con una permutación, ahora va a seguir la variación, como dijeron por ahí. Voy a poner una variación. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuál de estos 3 ítems va a ser el que va a cambiar en la variación? Donde dice tomo los elementos, tomás algunos. Claro, acá sería en vez de todos, tomo algunos elementos. Fíjense que es igual a el criterio para identificarla, igual a sin repetición.
Pero bueno, acá se repiten. Tomo algunos elementos. Entonces, nosotros en la guía pusimos un ejercicio, es el siguiente. A ver, van a ver mis dotes como artista. Tenemos un candado, esto es un candado aunque no lo parezca. Ah, sí. Bien. En los candados, que son numéricos, si nosotros giramos la perillita, podemos hacer una combinación de números, ¿no? Esas combinaciones de números van del 0 al 9. Entonces, yo podría decir que tengo 10 números, ¿no? Tengo el 0, el 1, el 2. Claro, del 0 al 9. Del 0 al 9. Bien, perfecto. Y si me piden a mí que halle todas las combinaciones posibles que yo puedo encontrar en este candado, bueno, a ver, pensemos. Tenemos la primera posición, la segunda posición y la tercera posición. En la primera posición, ¿cuántos números yo podría poner? 9. Perdón, 10. 10. Puedo poner del 0 al 9. Y supongamos, vamos a ir haciendo este lado. Supongamos que yo elegí el 1. Con que yo haya puesto el 1 en el primer lugar, ¿me quita que yo ponga otro 1 en el segundo lugar? No, para nada, podés ponerlo también. Bien, podría poner otro 1 acá. Entonces, todos los posibles n que yo tenía acá se vuelven a repetir acá, ¿no? Entonces vuelvo a tener 10 elementos para poner en el segundo lugar. O sea, del 0 al 9. Y en el tercer lugar, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, vuelvo a tener 10 lugares, del 0 al 9 para colocar ahí. Entonces, a ver, pensemos entre todos. Puede pasar, en realidad tiene que pasar esto y esto y esto, ¿no? Tienen que pasar las tres condiciones al mismo tiempo para que a mí se me desbloquee el candado. Como estamos ante un i, se multiplican entre sí. En el caso que estuviésemos ante un o, acá no se multiplicarían. ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan? Estás hablando de cuando hacemos una combinatoria donde tenemos que dividir abajo, es decir, por ejemplo, cuando, no sé, tenemos que hacer un grupo y sabemos que si hay un integrante en el primero no lo podemos poner en el segundo, ¿de eso hablas? Claro. Para sacar los casos, vos decís. Claro, en ese caso no podés, es decir, el primer puesto, es decir, por ejemplo, habíamos visto con tu compañera un ejemplo que había, no sé, presidente, vicepresidente y tesorero en una cooperadora. Entonces, el presidente no puede ser tesorero. Entonces ya ese se lo excluye de ese puesto. En este caso no está en ninguno excluido. Claro. Eso es cuando queremos sacar ordenaciones posibles. Yo estoy acá hablando de seguir agregando ordenaciones posibles. En el caso de que tuviésemos este y este y este, se pone multiplicación en el medio. Si tenemos o uno o el otro, se pone un más, ¿bien? Eso ténganlo en cuenta porque van a surgir en algunos de los ejercicios de nuestra guía, ¿bien? Que pasaba o una cosa o la otra. Si es i, se multiplica, si es o, se suma. Se suma. Suman entre sí. Ahora si quieren vemos uno de esos ejercicios, así queda un poco más claro. Bien, era algo que venía al caso, pero no tenía que ver con este ejercicio. Bien, entonces, nosotros tenemos multiplicaciones entre los 10.
¿no? Estos 10 en realidad están como elevados a la 1, ¿no? ¿Y qué pasaba si teníamos multiplicaciones con números elevados pero de igual base? ¿Qué estamos haciendo? ¿Algo exponencial? Se suma. Claro. La relación que querés darle. Claro, sí, con exponencial. Los exponentes, ¿qué pasaba? Se suman. Se sumaban. Entonces, esto es lo mismo que tener 10 al cubo, ¿no? Ah, Sí. ¿Y esto cuánto nos daría? mil. 1000, ¿no? El 3 me indica la cantidad de ceros. Entonces, en un candado con 3 posiciones diferentes, tengo 1000 ordenaciones posibles, 1000 códigos diferentes para ese candado. ¿Bien? Entonces, fíjense de algo. Este 10, ¿a quién responde? ¿Vale? ¿Qué es nuestro ejercicio? Nuestro n. Entonces, nuestro n va a ser igual a 10. Y este 3, ¿a qué va a responder? ¿Sería una K eso? ¿Una constante o no? Acá, ¿sí? Podríamos decir que es una K. K va a ser nuestra cantidad de lugares disponibles, ¿no? El primero, el segundo o el tercero. Sí. ¿Bien? Entonces, si quisiéramos hacer una fórmula general de una variación con repetición de n elementos agrupados de acá, ¿cómo podríamos resolverlo? Y ahí tendrías que N hacer elevado el acá. Elevado acá. N, Elevado sí. acá. N factorial elevado a la K. ¿N factorial? Acá tenemos No, el 10 factorial. No, N solo. N elevado acá. N Ah. solo, no. Factorial no. N solito. Claro. N en la K. Elevado a la K. Es muy sencillo esto, ¿no? Son fórmulas que en realidad hasta las podríamos haber deducido solos, ¿o no? Sí, en este caso sí. Las anteriores eran las complicadas. Ahora, bueno, se viene una más heavy, pero bueno. Entonces, díganme cuándo puedo borrar. Sí, sí. Bien, voy borrando por lo menos lo de arriba. Bien, entonces, vamos a ir con otro ejemplo, así ya queda fijado esto. ¿Se acuerdan cómo estaban formadas las patentes antiguas de los autos? Sí. ¿La Las vieja que- vieja o la anterior? La anterior a la que tenemos ahora. Ah, 3 letras y 3 números. Claro, entonces una opción posible era A, 0, 0, 0. Rarísima la patente, pero es una opción posible, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, a ver, tenemos 3 posiciones para las letras y 3 posiciones para los números. Si nosotros queremos encontrar todas las posibles patentes que podemos encontrar con 3 letras y 3 números, esto respondería a una variación con repetición, ¿no? Porque Y nos sí. importa el orden y estoy tomando algunos elementos. Bien, ahora vamos a pensarlos. ¿Acá cuántos elementos puedo poner en el primer puesto? 23.
Sí, 23 letras, porque algunas quedaban excluidas, ¿no? Sí. No recuerdo bien cuáles eran, pero en el caso de que tenemos todos los elementos, pues supongamos hasta las ñ, que en realidad no iban, serían 27, pero supongamos que eran 23. A la P. ¿Bien? Acá sería de la A hasta la Z, y acá iría un 23, ¿no? Y en los siguientes 3 casos, en estos dos, mejor dicho, pasaría lo mismo. Puedo poner desde una hasta la Z y desde una hasta la Z. Se vuelven a integrar los casos que yo puse antes, ¿no? Tengo 23 opciones y 23, o sea, de la A a la Z y de la A a la Z. Ahora, con los números, ¿cuántas opciones posibles yo puedo tener? 10. 10. Es exactamente igual a esto. Se quedaría 10 por 10 por 10, desde el 0 hasta el 9, en los 3 casos. Entonces, ¿es solo una variación que tenemos en este caso de las patentes o tenemos 2 variaciones o más? No, tenés dos. La del 23 y la del 10. Perfecto, tenemos esta parte de acá y esta parte de acá, ¿no? Entonces tendríamos una variación con repetición de ¿cuántos elementos? De 23, ¿no? ¿Agrupados de cuánto? De 3. No. De 3. De 3, sí. Y una variación con repetición de 10 elementos agrupados de a 3. ¿Bien? En el medio, podríamos decir que hay un por o una suma. Si tiene que pasar esto y esto. Me parece que ahí sumarías. No era un por si es Por. la I. Por, no era. Es un Si es por que tiene que pasar. condición, si es una condición, se multiplica. Claro, sería esto y esto por. No estoy diciendo que pase esto o esto, no. Tienen que pasar justamente las dos cosas al mismo tiempo. Ah, claro. Cuando pasen las dos cosas al mismo tiempo, ponemos un por. Sería la variación de 23 tomados con repetición de 23 tomados a 3 y variación con repetición de 10 tomados a 3. Entonces, en este caso, nos quedaría 23 a la 3 por 10 a la 3. ¿Alguien me hace esta cuentita? ¿Están haciendo la cuenta? 23. Al cubo. 23 al cubo es 12.167. 12.167 y le agregamos 12 millones. ¿Eh? Y 1000. No, perdón, me metí. Y los 3 ¿Cómo? ceros. Ahora sí. los 3 ceros. Ahí está. ¿Bien? ¿Quedó más o menos claro esto? Sí, con él. ¿O quieren repasar algún otro ejercicio? Bien, ya hicimos la permutación con repetición, hicimos la variación con repetición, ahora sigue por descarte la combinación con repetición. A ver, ustedes díganme, ¿cuáles van a ser los 3 criterios que nos importen para identificar la combinación con repetición? ¿Qué tenía que pasar sin repetición? Acá era. No importa el orden. Ahí está, Y toma algunos, ¿no? perfecto, no importa. El orden, tomo algunos elementos y ahora
vamos a agregar el criterio de repetición. Se repiten algunos de estos elementos. ¿Bien? Entonces, vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos una bolsita, ¿no? Y adentro tengo 3 bolillas. Una azul, una verde y una roja. El experimento que vamos a hacer va a consistir en, bueno, pongo las 3 bolillas de adentro, sacudo, agarro una, veo qué color es, lo anoto, la vuelvo a meter, sacudo y vuelvo a sacar la bolilla. Quiero saber cuántas ordenaciones posibles o combinaciones posibles tengo si no me importa el orden en que salgan. Es decir, por ejemplo, yo meto la mano y saco una roja, ¿no? La vuelvo a meter y supongamos que sale una verde. Esta ordenación posible sería igual a que me salga una verde y otra roja, ¿no? Por eso no me importa el orden. ¿Bien? Y me estoy dando cuenta que, como me están diciendo en el experimento, que yo vuelvo a meter la primer bolilla que yo saqué, por eso es con repetición. Y como estoy tomando algunos elementos de nuestro total, estaría ante la presencia de una combinación con repetición. Claro, porque te pueden salir 2 rojas. Claro, eso es lo que viene ahora. Nosotros, si estuviésemos en este caso solamente, que es el caso de sin repetición, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Estás Como una hablando de una combinación normal? Sí, sí. Eran 3 de a 2, ¿no puede ser? Es Una combinación de 3 es tomados. K, claro, de 2. 3 tomados a 2, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Como dijo alguna compañera por ahí, estaríamos dejando de lado las combinaciones posibles de que salgan 2 rojas, 2 azules o 2 verdes, ¿no? Porque esas serían iguales, entonces no entiendo. Claro, porque nosotros volvemos a poner las bolillas. Pero estas 3 combinaciones posibles salen justamente de ponerlas de vuelta en la bolsa. Entonces, estas 3 combinaciones tendríamos que agregarlas a esto de alguna forma para que tengamos todas las combinaciones posibles. A ver, acá habría muchos más casos, no falta combinarla con la azul. Estamos en el caso de que puede pasar esto o puede pasar esto. ¿No? No pasan las dos cosas al mismo tiempo, pasa esto o esto. Suman ahí, teoría. Se suman ahí, perfecto. ¿Qué voy a sumar? Y C3 de 2, ¿no? Claro, en realidad acá está haciendo combinaciones de 3 tomados de 2. ¿Por qué? Porque de estos 3 saco 2 colores. Pero en este caso, acá vamos a escribir todas las combinaciones posibles, así no se confunden con esto demás. Vamos a hacer una verde combinada con un azul. Si saco azul y verde, sería la misma. O una verde combinada con una roja, ¿no? Si saco roja y azul, sería lo mismo. Serían las 6 posibles. ¿Bien? Acá estoy, en estos 3. Estos 3 corresponden a esta combinación. Pero no estoy sumando estos. Estas posibles ordenaciones, ¿a qué corresponderían?
Acá tengo 2 bolillas, pero con los 3 colores, ¿no? Y acá tengo 3 bolillas, ¿no? Pero ¿cuántos colores en cada caso? Un solo color en cada caso. Sí. Ah, entonces 3 de 1. Ahí 3 tomadas está. de 1. 3 tomados de a 1. Bien, entonces si yo resuelvo esto me quedaría, en realidad esto es lo mismo que escribirlo como 3 tomados de a 2 más 3 tomados de a 1, ¿no? Si esto lo resuelvo, me quedaría, vamos a hacerlo por acá arriba, sería 3 factorial, ponemos un poquito más para acá si me entrato, 3 factorial sobre 3 menos 2 por 2 factorial, ¿no? 3 menos 2, 1, ¿no? Entonces nos queda 3 factorial sobre 1 por 2. Entonces, esto nos queda 3 por 2 factorial Factorial a por todo 2. en paréntesis. ¿Cómo? ¿No te falta el factorial? Sí, perdón, acá. Acá quería un factorial. El 2 me simplifica con el 2 factorial, ¿no? Y me queda 3, que son estas 3 ordenaciones posibles que habíamos encontrado acá, ¿no? Entonces estaría bien que nos quede 3. ¿Hasta ahí vamos? Después hacemos lo mismo de 3 combinados de a 1. ¿Cuántos creen que nos tiene que dar eso? 1. Hasta ahora hiciste solamente la combinatoria 3-2. Primero, sí. 3, 2, sí. Ahora hacemos la 3-1. La 3, 1. 3 también te tiene que dar. Tendrá que Si quedar no hay 3 3, claro. por estas 3 combinaciones de acá, ¿no? Después, si no me creen, No te pueden vas a creer. verificar. Ahí está. Entonces, el resultado de todo esto sería 6. Bien, pero como ustedes vieron, hacer todo esta serie de pasitos y darse cuenta y de esto y del otro, bueno, los matemáticos, como siempre, no nos gusta. Siempre buscamos una forma de agilizar todo. Para eso, vinieron a salvarlos con la formulita de combinación con repetición. Bien, hay toda una demostración que es bastante larga, está en el libro de Rojo, ¿no, profe? Sí, está en ¿Profe? el rojo, sí. No, Bien, tenía el audio apagado, no me di cuenta. ahí la pueden buscar, pero nosotros la vamos a anotar, porque en realidad lo que nos importa es que sepan cómo aplicarlo. ¿Bien? Entonces, cuando estamos frente a una combinación con repetición, porque se cumplen estos 3 criterios, nuestra fórmula general va a ser el número combinatorio de n más k menos 1, agrupado de acá. Bien, esta va a ser nuestra fórmula general. En este caso tenemos, fíjense, 3 tomados a 2 más 3 tomados a 1. Bien, si lo hacemos con esta fórmula, nos quedaría, nuestro n, ¿cuál era? 3. ¿No? Entonces nos queda 3 más k, que nuestro k, ¿cuál sería en este caso? 2. Menos 1, porque nos dice la fórmula que pongamos en menos 1, agrupados de acá, agrupados de A2. Entonces, esto correspondería... Ese Sí. es en el primer caso, porque vos tenés 2.
No, es para todo. Una combinatoria 3-2 y una combinatoria 3-1. Ahí. No, Esto implica todo esto. Para que no Los hagamos todo el dibujitos se desarrollo, saltan. ¿Y dónde estaría la combinatoria de 3-1? Eso es lo que no entendí, perdone. no, cuando nosotros sumamos las fórmulas generales de esto y de esto, terminan deduciéndose esto. Por eso sale este más k menos 1, si no sería un n agrupado de acá, como hicimos simplemente acá. O sea que yo solo necesito el elemento, la cantidad de elementos y el valor de K. Y el valor de k, No ¿a cuánto yo los agrupo? necesito lo demás. Claro, directamente aplico esta fórmula y me olvido de hacer todo esto. Ahora sí. Haría solamente una combinación, que sería en este caso 3 más 2, 5 menos 1, 4. Sería un número combinatorio de 4 tomado de 2, que en realidad esto sería una combinatoria de 4 tomados a 2, que si esto lo desarrollamos me queda 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Acá me quedaría 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. ¿Bien? Esto me queda 4 por 3 por 2 factorial, 2 factorial por 2 por 1, este factorial se me va. Acá podríamos simplificar este 2 con este 4, me queda 2. 2 por 3 sobre 1 me queda 6. ¿Llegamos al mismo resultado? Llegamos. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Supongamos que vamos a Grido, por ejemplo, ¿no? Y vamos. Y compramos medio de helado. Y la condición que nos dicen, bueno, a ver, podés poner hasta 3 sabores. ¿Bien? Y tenés que elegir entre chocolate, frutilla, por poner gustos feos, crema del cielo y menta granizada. Pero vos podés repetir gustos. En el caso de que, bueno, seas una gente muy extraña y quieras poner todo crema del cielo, podés ponerlo, ¿no? Y te repetirían los 3 gustos de crema del cielo. Pero también podrías poner, no sé, por ejemplo, frutilla, chocolate y menta granizada. Pero si vos pones frutilla, chocolate y menta granizada, sería lo mismo que poner chocolate, frutilla y menta. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, no importa el orden. Sí, no importaría el orden en que los ponga, los tenés. Claro, no me importa el orden, una de las condiciones para que sea combinación. ¿Bien? Y estoy tomando 3 gustos de los 4, entonces estoy ante una combinatoria. Hasta ahí simple. Como me dicen que se pueden repetir los gustos, bueno, ahora es con repetición. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántas combinaciones posibles hay de colocar esos gustos, ¿a qué respondería? Una combinatoria con repetición, una combinación con repetición, ¿no? Y tendríamos que buscar una esta fórmula. combinatoria de 4 en 3. Claro, si nosotros lo hacemos con la formulita, ¿cómo nos quedaría? Combinatoria de 4 en 3. 4. 4 más 3 menos 1. Menos 1, Sobre. agrupado. No sobre, ¿eh? Esto es agrupado, ojo con eso. Perdón, sí, agrupado. ¿Eso hay que ponerlo siempre? Sí, ¿Agrupado? Cuando lo decís oralmente, sí. Porque no es sobre, no hay una línea de división acá. Pero Si no sería fórmula, justamente... no necesito hacerlo. Claro. Sí, sí. Bien. Entonces, esto nos quedaría que es el número factorial 3 más 4, 6 menos 1, perdón, 7 menos 1, 6. Sería el número combinatorio de 6 tomados a 3, que esto correspondería a ¿quién? A la combinatoria de 6
la combinatoria normal de 6 agrupados de A3. Si esto lo resolvemos, ¿cómo me quedaría? A ver, ¿alguno que se anime? 6 factorial. Después es 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Factorial, perfecto. Bien, entonces si vamos desarrollando acá, nos quedaría, bueno, 6 factorial sobre 6 menos 3, 3 factorial por 3 factorial. Esto sería igual a ¿quién? A 6 por 5 5 por 4 por 3 factorial. factorial sobre 3 factorial sobre, podemos poner 3 por 2 por 1, ¿no? Este se me va con este. El 3 se me simplifica. 6. Claro, también. No, en realidad, ¿qué tendríamos que hacer así? El 3 con el 6 me quedaría 2. Y el 2 con el Y el 2 con el 4 me quedaría 2. ¿Por qué con el 4? ¿No lo puso con el 2? Claro, el 2. Pasa que después no podríamos simplificar este 3 ¿Por qué? con el 4 que nos queda, ¿no? No, si vos haces primero el 3 con el 6, te queda 2. Con el 2 que te quedó el 6, simplificas el 2. Ah, Te sí, queda el 5 también. y el 4. Es lo mismo. También es lo mismo. Da lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, ya sé que da lo mismo. Yo pregunté porque hice el otro. Ahí está, es lo mismo, sí, es lo mismo. Total de multiplicaciones y divisiones llegas a lo mismo. Entonces me queda 2 por 5, 10 por 2, 20. Entonces tendríamos 20 posibles ordenaciones de estos 4 bustos en 3. El 3 dice, de la oficina A hay 3 varones y 2 mujeres. O sea, de la oficina A tenemos 3 varones y 2 mujeres. Y de la oficina B tenemos 4 varones y 3 mujeres. En el primer ejercicio me dice, se quiere formar un equipo de 2 personas, una de cada oficina. ¿Cuántas posibilidades hay? Sí, A. Se quiere que el equipo conste de un varón y una mujer. Entonces, yo tendría la opción de sacar, por ejemplo, un varón de acá, pero si saco un varón de acá, ya tendría que sacar una mujer de acá. ¿No? Sí, sí, sí. Porque es uno de cada oficina. Y no me importa en realidad el orden en que los estoy sacando. Por eso es una combinación, sería una combinación de 3 varones que estoy sacando de la oficina A, agrupados de A1, porque tiene que pasar esto y esto, una combinación de 3 mujeres agrupados de A1. Bien, ahí es el primer caso, sacar un varón de acá y una mujer de acá. Pero también puede pasar que saque una mujer de acá un varón de acá, ¿no? Entonces sería una combinación de, le pongo el 2, el más, ¿por qué? Porque es o esto o esto. Una combinación de 2 mujeres agrupados de A1 por una combinación de ¿cuántos hombres? De 4 agrupados de A1. Esto, si confían en mí, da como les quedó a ustedes 3 por 3 más 2 por 4. En realidad, si está tomado de A1, siempre es como la trivial, ¿no? Siempre me va a quedar eso. Esto me queda 9 más 8 me queda 17. ¿Qué pasa en el segundo? En el segundo me están diciendo que debe haber por lo menos un varón. Por lo menos un varón es que haya un varón o 2 varones, ¿no? Entonces, fíjense que haya un varón ya lo tenemos, que es todo esto de acá.
tendríamos que sumarle la posibilidad de sacar un varón de acá y un varón de acá, ¿no? Sí, ¿Están sí, de sí. acuerdo? Entonces, el B sería exactamente lo mismo, pero con una combinatoria de los 3 varones de acá, tomados de a 1, por una combinatoria de los 4 varones tomados de a 1, ¿no? ¿Y esto cuánto me quedaría? Sería más 3 por 4, acá me queda 12, 17, más 12, me queda 29. 29. Estaba fijándome si daba el resultado bien. Da bien, ¿no? Sí, sí. Lo mismo sería con las mujeres. Acá en vez de tomar en esta partecita de acá, ¿no? En vez de tomar los casos solamente de varones, cambiaría este 3 y este 4 por un 2 de la mujer y por un 3 en este 4 de la mujer, ¿no? Que sería el sella ese. Dale, dale, dale. Avisa. Ah, ¿ya empezó? Bueno. Vale. Vamos a seguir viendo, vamos a continuar con combinatoria, pero ahora vamos a ver combinatorias con repetición. La clase pasada y las semanas pasadas estuvimos viendo repetición. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Hola. Lo primero que tenemos que saber es, para ustedes, ¿qué va a ser esto? ¿Qué tipo de combinatoria va a ser? ¿Una permutación, una variación o una combinación? Este ejercicio. Este ejercicio va a ser una permutación. ¿Por qué? Porque tomo todos los elementos cuando queremos, en el enunciado que les acabo de decir. Sí, tomo todos los elementos. Y sin importar el orden. Porque como acabo de explicar, casa es diferente a poner cas. ¿Ven? Acá cambié la S con la A. Es diferente a poner cas. ¿Cuál era la fórmula? Se me cortó. No sé si a mí solo. Hola, Vale. Ya. ¿Sabés que a mí también se me cortó y quedó tildado? No escucho nada. Ahora, ¿hasta dónde se quedó? Porque creo que Hasta todo, me parece. estoy cambiando de internet. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces, ¿empiezo de vuelta o se escuchó? Dijiste que casa no era igual a cas. Bueno, Hasta genial. ahí te llegué. Casa no es igual a cas. ¿Cuál es la fórmula de la permutación? Porque esto dijimos que es una permutación. ¿Cuál es la fórmula de la permutación? Era P de n es igual a n factorial, ¿no? Sí. Y las características de la permutación dijimos que importaba el orden y que se toman todos los elementos. Bueno, se toman todos los elementos. Ahora vamos a ver por qué este ejemplo no es una permutación simple, sino que es una permutación, es otro tipo de permutación, y vamos a tener que utilizar otra fórmula. Bueno, si nosotros supusiéramos que esto es una permutación simple, tendríamos que saber quién es nuestra n. ¿Quién es nuestra n? 4. Excelente, 4, porque es la cantidad de elementos. Y 4 reemplazar factorial. P de 4 es igual a 4 factorial.
y esto nos daría 24. Bueno, pero ahora veamos lo siguiente, vamos a anotar diferentes combinaciones posibles, separando las dos A, con diferentes colores. La primera con rojo y la segunda con azul. Supongamos, empieza casa. Es una de nuestras combinaciones posibles. La otra combinación posible que nos dice este ejercicio, como lo estamos resolviendo acá, es cambiar las dos A. Después, otra combinación es, voy a poner un par, no voy a poner todas porque no terminamos más. Y, bueno, ahora veamos, ¿qué pueden notar de estas palabras? Acá puse casa, ¿acá qué puse? También puse casa. Acá puse CSAA y acá puse CSAA. ¿Pueden notar que las dos primeras son iguales? ¿Y que las dos primeras son iguales? ¿Son la misma palabra? Sí. Acá dice casa y acá también, por lo tanto son la misma palabra, formarían una palabra. ¿Por qué son la misma palabra? Casa es lo mismo que decir casa. Es decir, si nosotros cambiamos la A de lugar, entre ellas las permutamos, obtendríamos la misma combinación, ¿o no? Sí. Genial. Sí. Entonces, no podemos utilizar esta fórmula. ¿Por qué no podemos utilizar esta fórmula? Porque esta sacamos fórmula... un elemento. Digo yo. ¿Por qué? Uy, disculpe, no te Porque escucho. ahora al principio tenés la A la contás como diferente, me parece, 4 elementos, y ahora la contás como 3 porque se repiten. Digo yo, no sé. Sí, Y no. Acá tenemos 4, sí, no, claro. Sí, no, Sí, no, sí, no, dale, tenemos 4 elementos. Pero la A está contando como si fuera 2 elementos diferentes. Como si la A fuera otra letra. Y nosotros tenemos que pensar que la A es la misma letra. Esta A es la misma que esta, digamos, ¿o no? Entonces, sí. casa, si nosotros permutamos solamente a las dos A, nos va a quedar casa, porque la A sigue siendo la A, no es que cambia de letra. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar esta posibilidad de que estas dos A permuten, de que esta permutación de dos elementos suceda, porque tendríamos la misma palabra en este caso, porque estamos hablando de palabras. Entonces, ¿cómo harían? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo sacamos las posibilidades? Si para agregar una posibilidad multiplicamos, ¿cómo sacamos para... dividimos. Exacto, dividimos. ¿Por qué creen ustedes que van a dividir? Tienen que hacer una permutación de 2. Lo tienen que sacar esta permutación de 2. ¿Por qué creen ustedes que tienen que dividir? N-1 factorial, no sé, te tiré cualquiera. No, tenemos que sacar la permutación de 2 elementos, es decir, tenemos que sacar 2 factorial. ¿Por qué 2 elementos? Mirá. Porque está 2 veces la A. Excelente, porque la A está 2 veces y es una permutación de estos 2 elementos, de estas 2 A. Muy bien. 2 factorial. Entonces, ahora, para llegar a una fórmula general, esto lo resolvemos, me da 12. Tenemos 12 combinaciones posibles, no 24. Entonces, para llegar a una fórmula general, ponemos que P, el apóstrofe vendría a ser permutación con repetición. 4, 2, es igual, perdón, acá, N sub 1, es igual a ¿qué? ¿A este 4 quién era? ¿Quién es este 4? Las letras, casa, digamos, el completo, como estaba, el original. N. Se quedó duro otra vez. Entonces, a este 2 lo vamos a llamar N sub.
n sub 1 en este caso, porque solamente hay un elemento que se repite. Si hubiera otro elemento que se repite, supongamos que acá hubiera una S, ¿cómo llamaríamos a esto? N sub 2. Entonces, n sub 1 vendría a ser 2, que vendría a ser que un elemento se repite 2 veces. Entonces lo vamos a dividir por n sub 1 factorial. Esto lo multiplicamos por n sub 2 factorial, así sucesivamente. ¿Por qué? Esta vendría a ser nuestra fórmula general. ¿Por qué pongo n sub 1 por n sub 2 hasta n sub k? Porque nosotros no sabemos la palabra, los elementos, los números, depende del ejercicio, cuántos se van a repetir. En este caso se repite uno solo, la A, pero podría repetirse 2, 3, 4, 5, 6, no lo sabemos. Por eso lo anotamos así. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una permutación simple con una permutación con repetición? Que hay una división. Aparte. Aparte. Que una... ¿Qué un pasa elemento con... un elemento se repite, uno o varios elementos se repiten. Excelente, Giselle, excelente, Darío. Uno o más elementos se repiten. Entonces, se repiten los elementos. Lo mismo va a pasar con variación, combinación, combinaciones. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. ¿De cuántas maneras, cuántas palabras diferentes podemos formar con las letras de la palabra repetición? Bueno, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es? ¿Una permutación, una variación o una combinación? Ahora vale, anda un poquito más despacito, porque no sé lo que tengo que hacer. ¿De qué pusiste repetición? Okay. Me dijiste. Por favor, discúlpame. No, ¿Qué tengo que hacer? Nada. Dale, repetición, sí. ¿Qué bueno, preguntaste? ¿de cuántas maneras diferentes, cuántas palabras diferentes podemos formar con las letras de la palabra repetición? Para ustedes, ¿qué es? ¿Una permutación, una variación o una combinación? Si ustedes esto lo tuvieran que resolver, ¿cómo lo resolverían? ¿Importa el orden? Sí. ¿Se toman todos los elementos o algunos? Todo. Excelente. Por lo tanto, ¿es permutación, variación o combinaciones? Permutación. Muy bien, permutación. Te lo digo con miedo. Dale. No pasa nada. Permutación. Dale. Permutación. Para ustedes, ¿va a ser una permutación? ¿Por qué importa el orden? Le contesta a Giselle. ¿Por qué? Sí, dale. Porque nos pregunta, ¿cuántas palabras diferentes podemos formar con las letras de la palabra repetición? Entonces, tienen que utilizar todas las letras, porque te dice específicamente con esas letras. Y importa el orden porque no es lo mismo poner repetición que poner vamos a cambiar la P por la E, vamos a permutar estas dos, no es lo mismo poner repetición que repetición. No es la misma palabra. ¿Se entendió, Giselle? Quedaría 10 factorial dividido 4, ¿no? Quedaría 10, lo del 10, perfecto. Lo del 10 factorial está perfecto porque es 10 factorial, ¿no? ¿Y letras son? Claro, porque son las letras, el número de letras, que vendría a ser una permutación con repetición de 10, y ahora vamos a ver qué ponemos ahí. ¿Cuál se repiten? La E es una, y la I. ¿Qué letras se repiten? La E y la I, ¿puede ser? La I, ¿y cuál más? Y la E. Excelente, y la E. Muy bien. Cristian creo que fue el que me dijo que pondría factorial de 4. No, en realidad, no. Factorial de 2 por 1 y factorial de 2 por otro quedaría 4. Digo, o sea, haciendo toda la cuenta. Pondríamos así. 2 factorial.
Claro, 2 factorial por Así. 2 factorial y queda 4. Excelente, muy bien, perdón, no te había entendido. Entonces nos quedaría 10 factorial, como dijo Cristian, sobre 2 factorial por 2 factorial. ¿El resto me sigue? Yo no lo entendía, Cristian, aguárdame. El de abajo, el 2 factorial, o sea, la fórmula de arriba es P por N, abajo, N, ahí, dale. N1 por N sub 2. Estos N son, supongamos, acá la E, tenemos 2 letras que se repiten. Por lo tanto, vamos a tener que hacer 2 permutaciones. Tenemos la E que se repite Sí. y la I que se repite. A cada una de estos dos, la E, son 2 elementos diferentes. Uno es la E y la otra es la I. Son 2 letras diferentes. Por lo tanto, a cada una de estas letras, de estos elementos, le va a pertenecer un N sub aparte. Porque la E no es la misma que la I. Si a vos te cambia una I por una E, se te modifica la palabra. En cambio, se te cambia una E por una E, no se te modifica la palabra porque es la misma letra. Por eso, a la I y a la E se le pone como si fueran 2 permutaciones que tenés que hacer. O sea, ahí pusiste 2 abajo, 2 factorial por 2 factorial. 10 Sí. factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Sí, ¿a ver, ¿a qué se viene este 2 factorial para vos? A la M, El a primer- la E, uno a la E y otro a la I. ¿Vamos A bien? la E. Excelente. Y este, a la I. Porque A la la I. I se repite 2 también. Ah. ¿O no? Y eso se multiplica. Entonces, Sí. nosotros lo denominamos como si fuera N sub 1 y N sub 2. Si nosotros tuviéramos, no sé, que acá se me agrega otra N, supongamos, y se me repite 2 veces la N, vamos a tener otro N sub, que es el N sub 3, porque la N se me repite 2 veces. Pero es otro 2, Y- igual. Claro, y pondríamos Sería- otro 2. Sería 3 No veces. siempre, No siempre. hasta ahí sí, se sí. entendió. ¿Seguro? Hasta ahí sí. Todavía no entendí ¿lo vas a resolver a eso? Sí, lo voy a resolver. Bueno, Eso. y luego esto se resuelve normalmente. Ponemos 10 factorial, que 10 Por factorial 9, por 8, por 7, hasta el 4, factorial. hasta el, mira, vamos a hacer 4 factorial, Y para que se vaya 10 para abajo. 9 por 8. por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. 2 factorial. Entonces, ¿qué hacemos? Este factorial se me va con este. Sí. Y Y de abajo tenemos que... lo resuelvo. El de abajo 2 por 1, 2. Claro, de abajo te queda 2, digamos. Lo podemos Sí. simplificar, porque 2 factorial es 2. Lo podemos simplificar con este de Cualquiera. acá. Claro. Y igual te conviene, como es un número muy grande, porque lo puse a propósito para que tenga varias letras, les conviene hacerlo con la calculadora. O sea, escúchame, Bueno, esto nos queda... Valentina. ¿Te puedes simplificar el 2 con el 10? Por ejemplo, simplifico el 2 y pongo un 5 allá arriba. ¿Lo entendés? No. Sí, No se puede. Sí. No se puede. No, acá cuando estás resolviendo, no acá. Cuando te queda 2 factoriales, dijo lo mismo que 2, me dijiste. Ahí acá, tachamos sí, el 2 sí. con el 10 y nos queda 5 arriba. ¿Se puede hacer eso? Ah, ¿Así? claro, acá sí, se puede. Ah, está, ok, dale. Acá nos quedaría 907.200. Nos quedó un número bastante largo porque son varios elementos. Bueno, ahora veamos un último ejemplo, de este estilo. Bueno, supongamos cuántos números diferentes podemos formar con los dígitos del siguiente número. Y nos dan este número. A ver, piénsenlo ustedes. Piénsenlo cómo lo harían. Acuérdense que la permutación con repetición es esta fórmula. Sí. ¿Cómo harían esto? Poneme el número que se me lo sacaste. Levántame la hojita. Dale, ahí está. ¿Qué decís? ¿Es 13.334? Sí, 13.334. ¿Quién es nuestra N? 1, 2, 5.
5. ¿Cuántos elementos se repiten? 1. O sea, 1, 3, por pero lo tanto en solo vamos a elementos. muy bien. Por lo tanto vamos a tener una sola n sub 1, porque hay uno que se repite. 2 Y ahora factorial nos va ahí. preguntamos, ¿cuántas veces? Claro, acá ven Ajá. un numerito. ¿Cuántas veces se repite este elemento? 3. 3. Por lo tanto vamos a poner un 3. 3 factorial. Sí, ¿No? entonces, lo Vale, primero nos después la vamos... fórmula. Claro, y ahora lo único que hacemos es ubicar todo esto en nuestra fórmula. Ajá. ¿Cómo quedaría? 5 factorial sobre 3 factorial, así. Muy bien, 5 factorial sobre 3 factorial. Y si esto lo resolvemos, nos queda 5 por 4 por 3 factorial. 20. Excelente. Y nos queda 20. ¿Ahora se entendió? Sí, así de fácil. Me quedo con los problemas. Hay que ver. Sí, igual son problemas más o menos de este estilo, los que pusimos con mi compañero. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Acabamos de ver, otro ejercicio. Acabamos de ver permutación con repetición. La característica es que importa el orden, se toman todos los elementos y se repiten los elementos. Esas eran las tres características. Muy bien. Esas son las características de la permutación con repetición. Vos lo que tenés, ustedes los que tienen que diferenciar de permutación simple y permutación con repetición, es que en una se repiten los elementos y en la otra no. Si no tienen las mismas características. Bueno, ahora veamos. Supongamos que tenemos este tipo de candado. Este candado tiene 3 dígitos que ustedes ponen ahí una clave. Entonces, ¿cuántas claves se pueden crear para este candado? ¿Cuántas claves posibles, diferentes, se pueden crear para este candado? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos 3 lugares, ¿no? 3 lugares, porque tenemos para poner 3 dígitos en nuestro candado. Uno acá, otro acá y otro acá. Puede ser 012, 001, no sabemos. Bueno, pero con esos 2 números que tenés. Yo pensé que era de 0 al 9. Excelente, es del 0 al 9, no importa esto. Está. Del 0 al 9. Del 0 al 9, muy bien. Entonces, nuestra n, ¿cuánto va a valer? 10. Muy bien, 10. ¿Por qué 10? Porque del 0 al 9 hay 10 elementos. Muy bien. ¿Y estos 10 elementos, van a ir todos en el candado? ¿Todos pueden formar parte de esta clave? No. ¿Cuántos van a formar? 3. 3. Entonces nuestra K va a ser igual a 3. Y para ustedes, esto es ¿qué tipo de combinatoria es? ¿Permutación, variación o combinaciones? Y los candados tienen combinaciones, no sé. Variación. Iba a decir lo mismo. Muy bien, variación. ¿Por qué variación? Porque importa el orden. Supongamos, nosotros ponemos esta clave a nuestro candado, 901. Y nos confundimos, esta es la clave correcta, nos confundimos, nos la olvidamos y pensamos que es 109 en vez de 901. ¿El candado se nos va a abrir o no se nos va a abrir? No. No, porque es diferente, importa el orden. Importa si el 9 está primero o está último, porque si no, no se nos va a abrir. Entonces, ya sabemos que es variación. Porque importa el orden. Porque importa el orden. Se toman algunos elementos e importa el orden. Ahora veamos lo siguiente. En el primer lugar, solamente puede ir un numerito, pero ¿cuántas posibilidades tenemos para poder ubicar en el primer lugar? 10. 10, excelente, 10. Del 0 al 9. Sí. Supongamos que acá ponemos un 0. En el segundo casillero, ¿cuántas posibilidades tenemos para poner en nuestro candado? 10. 10. También, excelente. Porque podríamos poner tranquilamente un 0. O un 1. Otro 10 también. 10 también. ¿Y esto a qué les es igual? ¿Esto cómo lo podemos escribir también? A este 10 por 10 por 10. Pensándolo en potencia, ¿cómo lo pondríamos?
10 al cubo. Excelente, 10 al cubo. Y ahora, utilizando nuestra n, nuestra k, ¿cómo lo podemos llevar a escribir con una fórmula general, que la podamos utilizar cuando nosotros queramos? Ponemos variación, esta variación se va a llamar variación con repetición, porque podemos poner 0, 0, 0 tranquilamente, no hay nada que nos los impida. Podemos poner 1, 1, 1, 1, 2, 1. Entonces va a ser una variación con repetición de 10 elementos tomados de A3, es decir, de n tomados de acá. ¿Y cómo podemos escribir esto? Como una fórmula general, utilizando n y k. El 10, ¿a quién nos hace referencia? ¿Quién es 10? N. N. Muy bien, entonces podemos poner n. Y el 3, ¿a quién nos hace referencia? ¿Quién es 3? N a la K. K. Excelente, n a la k. Mirá, fácil. Sí, es más fácil que el anterior. Bueno, variación, entonces. ¿Cuáles son las características de variación con repetición? ¿Importa el orden? Muy bien, importa el orden. Se tomaban todos los elementos. No, ¿No algunos? algunos. Se toman algunos de los elementos. Tenemos 10 y tomamos. ¿Y qué más? La variación con repetición. Se repiten los elementos. Algunos. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, de las patentes viejas, las patentes no, las actuales, que tienen 2 letras, 3 números y 2. ¿Cómo está formada? Está formada por... ¿Qué va al principio? ¿Las ¿Cómo viejas? está formada? Las patentes viejas, sí, la de los autos. Eran 3 letras y 3 números. ¿Esa me decís? ¿O más vieja todavía? Sí, no, esa. 3 letras y 3 números. 3 letras y 3 números. Sí. Entonces, ¿cuántos números tenemos? ¿Cuántos números podíamos llegar a ubicar? 9. O sea, de 0 a 9 va. 10, Por lo digamos. tanto, muy bien. ¿Y letras? El abecedario que son 22, no sé cuántos son. 6. No son 6. 26 porque no contamos la ñ, ¿no? 26. Bueno, entonces, si eran 3 letras, acá, en el primer lugar de las letras, acordémonos que acá se podían poner letras. Sí. Letras. ¿Cuántas posibilidades tenemos para ubicar en el primer lugar? Si 26. letras son 26. Muy Sí. bien. 26 por... ¿En el segundo? 26 y 26. Excelente. 26 por 26. Y acá, donde van los números, ¿cuántas posibilidades tenemos? Ahora ya no pueden ir letras. 10. 10. Muy bien. ¿En el segundo lugar? 10. Excelente. 10 y 10. 10, sí. ¿Y esto cómo lo podemos expresar en potencia? ¿26 al cubo por 10 al cubo? 26 al cubo por 10 al cubo. Muy bien. ¿Y esto qué vendría a ser? Esto, si tachamos esta parte. ¿Vendría a ser una variación con repetición de qué? De letras. Muy bien, de 26 elementos tomados a 3. Perdón. 26 elementos tomados a 3. ¿Y por qué lo tenemos que multiplicar? Por variación. Excelente. Una variación de ¿cuánto? 10 elementos tomados de 3. Tomados de a 3. Muy bien. Esto nos va a dar, obviamente, un número mayor, que lo voy a escribir acá al costado, porque tenemos varias posibilidades.
Bueno, esto más que nada lo hice para que vean que cuando sucede así hay que multiplicar las dos variaciones. En el práctico aparecen un par de estos, así que después pueden ir practicando con los ejercicios del práctico. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, pero esto se llama igual que lo anterior, variación con Variación repetición. con repetición. Sí. Se llama Es lo variación mismo, con... Está bien. Y ahora vamos a ver lo último. Para ustedes, ¿qué es? Va a ser ya vimos variación y permutación. Ahora nos faltaría ver el tercer cálculo, que vendría a ser combinación y repetición. Bueno, con repetición. Para que sea una combinación, ¿cómo tenía que hacer? ¿Cuáles eran las dos características de una combinación? Que no importa el orden. Muy bien. Y Todos los elementos, ¿espera? Todos los elementos. ¿Y qué les parece qué va a pasar con una combinación con repetición? ¿Qué diferencia va a tener de la anterior, de la combinación sin repetición? y debe ser lo opuesto, supongo. No, que hay elementos que se repiten. Excelente, hay elementos que se repiten, porque hay elementos que se repiten. Bueno, ¿cómo va a ser la fórmula que vamos a tener que utilizar? Va a ser combinación con repetición de elementos tomados de acá es igual a n más k menos 1 sobre k. Luego de esto, luego de poder resolver esto, vamos a tener que utilizar la misma fórmula que utilizábamos en combinaciones. Lo primero que tenemos que saber primero es identificar si es una combinación, una variación o una permutación. Si es una combinación y sabemos que es una combinación con repetición, tenemos que hallar nuestra n y nuestra k, para luego desarrollar esta fórmula. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tengo una bolsa, la cual contiene 5 bolillas, 3, una de color naranja, roja y azul. Supongamos que yo saco una, la miro el color, supongamos que es de color azul, la vuelvo a introducir, saco otra sin mirar, es de color rojo, hago lo mismo, saco otra, anoto el resultado, voy sacando de a 2, voy anotando los resultados, también nos puede dar naranja y naranja. Bueno, ¿cuántas combinaciones posibles de 2 bolillas tendremos si no nos importara el orden? Es decir, si azul y rojo sería diferente que, sería igual que si sacáramos rojo y azul. Esto vendría a ser lo mismo. A eso se hace referencia. Lo primero que tenemos que hallar es quién es nuestra n y quién es nuestra k. ¿Quién es nuestra n? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántas combinaciones posibles de 2 bolillas tendremos si no nos importa el orden? ¿Cuánto vale nuestra n? 3. ¿Cuántas bolillas tenemos? 3. 3. ¿Y nuestra k? 2. Sí, excelente. Muy bien. Entonces venimos y reemplazamos en nuestra fórmula. Ponemos combinación con repetición de 3 elementos tomados de a 2 es igual a... 3 más. Muy más bien. 2. Sí. Menos Menos 1. 1 dice ahí. Sí. Sobre 2. Y acá sobre 2. Esto es igual. 5, 6, 3. 3 más 2, 5, menos 5, 1, 4. Y abajo 2. queda 2. Luego de 2. obtener este resultado, 4 y 2, nuestra nueva n va a ser el de arriba y nuestra k vendría a ser el numerito de abajo. Y vamos a tener que utilizar
la fórmula de combinaciones. ¿Cuál era nuestra fórmula de combinaciones simples? Sin repetición. ¿Quién se la acuerda? Yo la tengo acá anotada, me parece. N factorial sobre... A ver, n factorial sobre, entre paréntesis, n menos k. N menos k. Cierro paréntesis factorial. Sí. Por k factorial. Excelente, por k factorial. Vamos. Ok. Bueno. Entonces estábamos por resolver este cálculo. Que La n era 4. Esto, hacíamos el cálculo de combinaciones sin repetición, acordándonos que el numerito que nos queda acá es la n y el numerito que nos queda acá abajo vendría a ser la k. Ahora, lo que nos queda por hacer, ¿qué es? Reemplazar. ¿Cómo nos quedaría? ¿Combinación de qué? 4 factorial. 4 tomados de 2 es igual a 4 factorial. 4 menos 2, 2 abajo. 2 factorial. 2 factorial por... Por 2 factorial otra vez. Por k factorial, ¿no? 2 factorial. Y por 2 factorial. Bueno, todo esto, si lo resolvemos, podemos simplificar uno con este, y nos quedaría 6. El resultado final. Bueno, eso eran los 3 casos de combinatoria con repetición. La diferencia, ¿cumplen la misma? ¿Tienen las mismas características que los anteriores? Las 2 primeras son las mismas características. En lo que cambia, en variación, tanto variación, permutación, con combinaciones, es que en las combinatorias con repetición se repiten los elementos, como lo dice su nombre. En el archivo que le mandamos con mi compañero, hay un cuadrito en el cual Darío lo mencionó al principio de la clase, que dice que es más que nada una guía en donde se van preguntando si le interesa el orden, o si las diferentes preguntas, si va guiando, así es una permutación, permutación con repetición, variación, y están las fórmulas también, está muy bueno, después no sé si lo llegaron a ver, pero bueno, ¿alguna duda hasta ahora?